lo que tenemos en este capítulo 8 de Daniel es un gran conflicto que afecta al pueblo de Israel. Esta es una segunda visión después de la que Daniel tuvo en el capítulo 7. El resumen está ahí. En cuanto a la aplicación, la revelación de Dios anuncia conflictos entre los pueblos. Sí, pero esos conflictos tienen implicaciones, dificultades para el pueblo de Israel en la visión, pero también nosotros somos afectados de alguna forma, ya en vía de aplicación, somos afectados de una forma u otra por esos conflictos que implican dificultades para el creyente y hasta irreverencia del incrédulo hacia Dios. Es algo que vemos ahí y que hoy podemos observar entre no solo mandatarios, personas en altos cargos de gobierno, sino entre las personas con quienes tenemos relación. Irreverencia del incrédulo hacia Dios. Ahora, lo que debemos hacer entonces, como Daniel lo hizo, confiemos plenamente en él. Dejemos que su revelación afecte y permanezca en nosotros y continuemos cumpliendo nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos al final del capítulo, en este capítulo 8? Bien. En primer lugar, tenemos aquí en los versículos del 1 al 8 y luego vamos a estar saltándonos de uno a otro para tratar de intercalar la interpretación que se le da a Daniel. 1 al 8 y luego vamos a saltar a los versículos 20 al 22. El certero cumplimiento de profecías previamente anunciadas nos incentiva a plenamente confiar en lo que todavía está por cumplirse. Porque lo que sucede en este capítulo es que se le anuncia a Daniel algo que sucedería muchos años después de él. Y podemos comprobar que eso se llevó a cabo tal como se le anunció. Obviamente eso viene a ser un incentivo para nosotros en cuanto a lo que todavía está por cumplirse, que ha sido anunciado, y eso nos ayuda a saber de que en realidad tales cosas se van a llevar. Es un incentivo para nosotros. El capítulo 7 da por terminada la sección en arameo, que comenzó con el capítulo 2, versículo 4, y ahora continúa hasta el final, tal como comenzó en hebreo. La sección en arameo, desde luego, enfatiza los movimientos históricos con el poderío de las naciones, pero ya en el capítulo 8 tenemos una situación un tanto diferente, de algo relativamente inmediato en comparación a lo que tenemos en el capítulo 7, que nos anuncia algo de que va hasta el fin. Y aunque aquí tenemos la expresión el fin de los días, vamos a poder ver la diferencia. En el versículo 1 se nos dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, dice Daniel, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Daniel tuvo esta visión un par de años después de la del capítulo 7. Acuérdense, en el capítulo 7 es en el primer año del rey Belsasar. Esta es en el tercer año del rey Belsasar. El versículo 2 comienza la descripción de la visión. Daniel se vio a sí mismo en Susa.
en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Cuando miré la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Susa era una ciudad como unos 350 kilómetros al oriente. Cuando vemos un mapa, obviamente el oriente es hacia la derecha, unos 350 kilómetros hacia el oriente de Babilonia. Y estaba, como él menciona aquí, en la provincia de Elam. Eso era una ciudad, esa provincia estaba bajo el control de Media. Hasta ese momento, Media era un reino independiente, fuerte, y el río Ulai se ha identificado propiamente como un canal ancho, bastante amplio, que estaba en la parte noroeste de la ciudad. Todos estos detalles son importantes para entender lo que el Señor comunicaría a Daniel con esta visión y lo que la profecía comunicaría al pueblo judío. Esta segunda visión vislumbra algo de lo profetizado en la primera visión, es decir, la visión del capítulo 7, pero solo una parte, algo que en el futuro, desde el punto de vista de Daniel, afectaría directamente a la población judía, que ahora estaba en Babilonia. Los versículos 3 y 4 comienzan propiamente la visión. Dice el versículo 3: Alcé pues mis ojos y miré, y aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Ese carnero con 2 cuernos desiguales, enfrente del río, dando cornadas hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, sin que ninguna otra bestia pudiese resistirlo o librarse. Dice, hacía lo que quería. En los versículos 5 y 6 se introduce un macho cabrío, otro animal, con un cuerpo prominente. Estando yo, versículo 5, observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente. Bueno, ya tenemos el mapa. Babilonia, la provincia de Elam, 350 kilómetros hacia el oriente. Pero este viene del occidente, viene de otra dirección. Sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. Obviamente es una hipérbole, es una tratando de comunicar la rapidez, diríamos nosotros, como volando. Y todavía usamos esa expresión, ¿no? Me vine volando, ¿no? Pero venimos rodando, no volando. Pero esa es la idea, con rapidez, sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos, totalmente diferente de lo que esperaríamos de un macho cabrío, porque esperaríamos 2 cuernos y no solo uno en medio. Este es como un unicornio prácticamente, la forma en que se presenta aquí. Y se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder.
Los versículos 7 y 8, lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Como en la visión del capítulo 7, los animales obviamente representan reinos, los cuales son específicamente nombrados en los versículos 20 y 21, y por eso es que nos vamos a saltar allí para ver cuál es la interpretación. Versículo 20. El carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Ahora, Media y Persia. Lo que mencionábamos anteriormente en cuanto a Elam, que era una provincia de Media, obviamente se llevó a cabo en el momento cuando todavía Belsasar era rey. No había llegado al punto en que Media y Persia se unieran. De manera que Media continuaba siendo un poderío. En efecto, Media estaba por encima, prácticamente controlaba a Persia. Y no fue sino hasta en el año 550, y esto se había llevado a cabo, el tercer año de Belsasar habría sido el año 551, por ahí. En el año 550, prácticamente un año después, Ciro el Grande conquistó a Media y los papeles se cambiaron. Antes, Media era más poderosa que Persia y ahora los papeles se han cambiado. Persia viene a ser el poderío más grande. Y lo que tenemos entonces es que, ¿se acuerdan? Un carnero con 2 cuernos, uno más pequeño que el otro, pero el pequeño se fue para arriba. Y estos 2 cuernos representan obviamente Media y Persia. Persia estaba chiquita, pero se fue para arriba y vino a dominar a Media. De manera que esta es la situación con referencia al versículo 20, que representa a los reyes de Media y de Persia. El versículo 21, y el macho cabrío, no sé qué tiene Reina Valera ahí, macho cabrío, sí, hay una palabra adicional ahí, macho cabrío, que es un macho, representa al reino de Grecia. Algunas traducciones tienen ahí el macho cabrío peludo, en efecto es lo que tiene esta Biblia de las Américas, pero la palabra es propiamente macho. El macho cabrío representa al reino de Grecia y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Grecia, su primer rey, Alejandro, que vino a ser muy poderoso. Dijimos algo acerca de Alejandro anoche o en la noche anterior, pero fue en el año 336 cuando él vino a ser el rey de Grecia, apenas teniendo 20 años, cuando su padre Felipe II de Macedón falleció,
y él tomó el reino y en espacio de 10 años, 11 años, creció mucho más que cualquier otro imperio previo. Y como vimos nosotros en el versículo 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Y noten ustedes en el versículo 5 que ese macho cabrío venía del occidente. Cuando vemos el área de el Medio Oriente, pensando, digamos, por ejemplo, aquí el territorio de Judá e Israel, el Mediterráneo, para acá está Grecia. Viene del occidente y viene de una manera rápida, como si volando, con ese cuerno prominente entre los ojos. Si se nos dice que el cuerno grande que está entre sus ojos, regresando al versículo 21, es el primer rey, Alejandro. Luego el versículo 8 que comenzamos a leer anteriormente, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes. Fue algo que ya mencionamos en una de los estudios anteriores. Apenas 11 años como poderoso rey, pero murió en Babilonia a la edad de 33 años. Después se supone de una gran borrachera y con la posibilidad de que haya sido afectado por malaria. Muere, ¿y qué sucede? Bueno, inmediatamente después de que él muere, hay conflicto entre varios generales, varios de sus oficiales, y ese conflicto dura acá como aproximadamente 20 años, pero al fin se divide el reino en 4 partes. Y es precisamente lo que tenemos aquí. En su lugar, una vez que ese cuerno se le rompió, en su lugar le salieron 4 cuernos. Esos 4 generales que vinieron a ser los que tomaron control del imperio, prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, eso poco a poco, paulatinamente, se llevó a cabo. Lo interesante de todo esto es que, una vez más, regresando a la parte de tiempo, el calendario, por decirlo así, el tercer año de Belsasar es ahí por el 551. Un año después, Persia está por encima de Media. Esto se anunció un poco antes, pero lo referente a este hombre, a este macho cabrío del versículo 5 que viene del occidente de una forma rápida, que se engrandece y totalmente destruye al carnero. ¿No? Usted en el versículo 7 que no se pudo levantar. Al final del versículo lo arrojó en tierra y lo pisotó, que fue precisamente lo que Alejandro hizo con el imperio persa. Fue totalmente destruido. Y eso no sucedió sino hasta más de 200 años después de que el Señor se lo anunció a Daniel por medio de esta visión. De manera que la primera parte de la visión se lleva a cabo rápidamente. Pasan otros 200 años y esta segunda parte se lleva a cabo. El punto entonces es que el Señor está dando a conocer algo que se llevó a cabo tal como Él lo anunció, y por lo tanto eso
a nosotros que creemos en la realidad, en la veracidad de las Escrituras, debe ser un incentivo. Dijimos que 4 reyes se levantarían. Dice el versículo 22, y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación. Ese su, bueno, creo que Reina Valera es el de él, que lo hace más específico, porque de él, ¿verdad? De esa nación. Ok, bueno, 4 reinos que se levantarán, dice la Biblia de las Américas, de su nación. Ese su es un su de él. En el idioma hebreo, la tercera persona se puede identificar como masculina o femenina, pero no solo la tercera persona, el pronombre personal, sino que también el pronombre posesivo. Este es un su de él, refiriéndose a, bien, que se levantarán de su nación. La nación de Alejandro. La nación de Alejandro. Y ahora dice, pero no con su poder. Ahora su aquí es su de ellos. Su de ellos. De la nación de Alejandro se levantan estos 4 reinos, pero no con su propio poder. Ahora no nos explica exactamente de dónde viene ese poder, pero estamos leyendo la Escritura y obviamente el Señor está permitiendo tal cosa. Él está moviendo a las naciones. Él está colocando a estas personas, estos oficiales, para que de alguna forma u otra vengan a cumplir lo que Él desea que se lleve a cabo, que en última instancia va a terminar teniendo algo que ver con el pueblo de Israel. Ahora, hemos dicho que el certero cumplimiento de profecías previamente anunciadas nos incentiva a plenamente confiar en lo que todavía está por cumplirse. Por medio de Isaías, el Señor dijo, yo soy Yahweh, o Jehová, como dice Reina Valera. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan, os las anuncio. Isaías 42, 8 y 9. Tanto lo anunciado por los profetas como por el Señor Jesús y los apóstoles se cumplirá tal como se anunció. Entonces, siendo así, Hebreos 10:23 nos insta, nos exhorta, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Él dice, así van a ser las cosas y podemos tener la total confianza de que así van a ser. En segundo lugar, pasamos a los versículos 9 al 14 y también nos vamos a saltar a la última parte donde ya hay más interpretación, los versículos 23 al 26. Y el principio que hemos realizado en sus notas es que Dios permite que algunos sucesos en el mundo causen daño a los suyos. Y aún que los incrédulos abiertamente demuestren su oposición a Él, pero no indefinidamente.
Él limita el tiempo. En el versículo 8, con la interpretación de los versículos 21 y 22, lo que sucedería con Alejandro y con su imperio, el cual terminaría en 4. De eso pasamos a los versículos del 9 al 14, que van más allá del reinado de esos 4 y nos dicen lo que sería después de ellos. Los versículos 23 al 26, más que interpretar esos versículos del 9 al 14, más bien los complementan. Pero vamos a llegar ahí. Veamos el versículo 9 ahora. Y de uno de ellos, es decir, de uno de estos 4, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Obviamente, tal como tenemos el cuerno pequeño en el capítulo 7, salió pequeño, pero no se quedó pequeño, sino que obviamente creció. En la visión, Daniel ve que el cuerno está pequeño, pero obviamente, noten lo que dice, cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Obviamente, tierra hermosa es una referencia al área de Judá y de Israel. Es esa área. Este personaje crece y obviamente la idea es de que llega a controlar, creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Es este cuerno pequeño, una cosa que tenemos que decirlo desde ahora es que no es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7. Este es otro cuerno pequeño. Y vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, veamos que este cuerno pequeño sale de lo que queda del imperio griego. Es uno de esos 4, de ahí sale lo que ha quedado del imperio griego. El del capítulo 7 sale de lo que se identifica como un nuevo imperio que continúa la actividad que comenzó con Roma. Son 2 diferentes. Este será destruido, es decir, este cuerno del capítulo 8. Después de que por un periodo él traiga destrucción en la tierra hermosa. Noten, bueno, lo vamos a ver ya un poco más adelante, pero el del capítulo 7, después de que es juzgado, inmediatamente después de eso, ¿qué sucede? El Señor procede al establecimiento del reino. Eso no sucede aquí. Aquí entonces debemos de pasar a los versículos 23 y 24 que comienzan a ampliar lo de la aparición del cuerno pequeño y su crecimiento en varias direcciones. En el versículo 23, noten, y al final de su reinado, ese su es su de ellos. ¿Qué se está refiriendo? El reinado de esos 4 reinos del versículo 22. Al final del reinado de ellos, cuando los transgresores se acaben, entonces se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Este versículo pasa a indicar
¿qué sucedería en el fin de estos reinos? Y también relata el último suceso que cierra el período de estos reinos sucesores de Alejandro. Al final de su reinado, de esto, la idea es que cuando ese período esté por cerrarse, algo indica que inicia ese cierre. La primera frase ahí, al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, esa segunda frase modifica a la primera, indicando el tiempo. Reina Valera dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. Eso es lo que dice, ¿no? Cuando lleguen al colmo. Más que todo eso es una interpretación. La Biblia de las Américas dice cuando los transgresores se acaben. Literalmente es cuando los transgresores terminen. La pregunta es que terminen ¿qué? Sus transgresiones, sus reinados, sus luchas o discordias entre sí. Y otra pregunta es, ¿quiénes son los transgresores? El contexto pareciera indicar que son los reyes que llegan al final de sus reinados y que son transgresores por la forma en que habrán actuado con relación a Israel. Algunos comentaristas interpretan los transgresores no como los opresores de Israel, sino que como los mismos judíos que a pesar de haber regresado del cautiverio, porque esto se está proyectando ya años después, a pesar de haber regresado del cautiverio en Babilonia, continúan pecando de manera que nos permite la situación del final del versículo aquí y de los versículos que siguen. Ahora, no hay duda que al regresar del cautiverio, los judíos continuaron en pecado. Y el libro de Malaquías es precisamente una ilustración de que así fue el caso. Pero, creo que el contexto apunta a los reinos opresores como los transgresores. Dije en uno de los estudios anteriores, en lo que se refiere a Israel, de los 4 generales, de los 4 reinos que salieron y que quedaron después del imperio griego, 2 de ellos fueron los que tuvieron que ver directamente con el pueblo de Israel. Los Ptolomeos y los Seleucos. Los Ptolomeos en la parte sur, yendo hacia Egipto, y los Seleucos en la parte norte, en el área de Siria, que controlaba también el área de Israel. Ambos causaron mucha opresión a Judea y a Samaria. Desde los años 323, la muerte de Alejandro, hasta el 164, la muerte, y aquí vamos a introducir un personaje de la historia, la muerte de Antíoco Epífanes. Es decir, la muerte de ese fulano, cierra el período de la opresión de estos reinos que se describen en los versículos 9 al 14 y luego 23 al 26. Y ese último suceso comienza con el cuerno pequeño del versículo 9, que es el rey que se levanta en el versículo 23. Una vez más,
y al final del reinado de ellos, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey. El levantamiento de ese rey prácticamente viene a finalizar el periodo de los conquistadores y el comienzo de este rey lo que hará insolente y hábil en intrigas. Ahora, esa palabra insolente, creo que Reina Valera la traduce altivo de rostro. Esa misma expresión se usa en Deuteronomio 28:50. Y se habla ahí, se dice, gente fiera de rostro. Ahora noten cómo se explica el concepto de altivo de rostro o de fiera de rostro. Que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. La idea es personas sin misericordia, sin consideración, totalmente indiferente a las necesidades de otros. Además de ese personaje, se le dice que será hábil en intrigas. La idea es entendido en enigmas, algo que se dijo de Daniel en capítulo 5, versículo 12. Pero la idea de esto de entendido en enigmas es astuto, perspicaz, inteligente, con habilidad para descifrar esos enigmas. Y esto obviamente porque Dios le había dado esa habilidad. Por esto, y todo lo demás que se dice de él, creo que es definitivo que la profecía es acerca de este personaje que ya mencionamos, Antíoco Epífanes. Bueno, hubieron varios Antíocos, pero este es Antíoco Epífanes IV. Él fue el sucesor del imperio Seleucida. ¿Se acuerdan que mencioné Seleucida en la parte siria y que incluía a la parte de Judea e Israel? Y luego aquí los Ptolomeos en Egipto. Pero este es el sucesor de ese reino de los Seleucidas. Él hizo incursiones en contra de los Ptolomeos en el sur y así más al oriente hacia Armenia y Partia. En el versículo 24 se dice que su poder será grande. Su poder será grande, pero no por su, y ese su es su él, no por su propio poder. No con fuerza propia. Y la idea, una vez más, es que de alguna forma Dios está involucrado en permitiendo tal cosa, dándole el poder que había de ejecutar y que lo usaría, noten el versículo 24 una vez más, poder grande, no por su propio poder, destruirá. Esa habría de ser la manera en que usaría su poder, destruyendo, destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Y una vez más, la misma palabra, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. De manera que este personaje insolente, hábil en intrigas, con gran poder, que crecería, prosperaría haciendo su voluntad, sería un personaje que destruiría a los poderosos. ¿Quiénes serían los poderosos? Obviamente sus contrincantes, sus enemigos, pero también arremetería contra el pueblo santo. Y el pueblo santo se entiende en el contexto en el que se da
y la forma en que Daniel lo habría entendido. Pueblo santo es el pueblo de Israel. De manera que, regresando ahora al versículo 10, y después vamos a regresar a donde nos hemos quedado ahí. El versículo 10 explica cuán lejos llegaría él con su crecimiento hacia, recuerden, la tierra hermosa. Su insolencia le llevaría hasta arremeter contra el ejército del cielo. Versículo 10. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Es cierto que la expresión ejército del cielo se usa siempre con referencia a las estrellas y los astros celestiales. Pero obviamente aquí tenemos un simbolismo, porque ni Antíoco ni nadie podía literalmente hacer lo que el versículo describe. Ahora, en el contexto de estos versículos del 10 al 13, encontramos la palabra ejército 5 veces. ¿No? Ya la vimos en el versículo 10, el ejército del cielo hizo caer a la tierra parte del ejército. Versículo 11, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Y en el versículo 12, y un ejército o el ejército será entregado. En el versículo 13 se menciona que hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transmisión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados. Si esta no es propiamente una referencia a las estrellas y los astros, por el hecho de que Antíoco no podría haber hecho eso, ni nadie más, ningún humano puede hacer tal cosa. ¿Qué es este ejército del cielo? Bien. Noten en el versículo 11, se engrandeció hasta igualarse con él, dice mi traducción, el jefe del ejército. La palabra es tal como la traduce Reina Valera, el príncipe, creo que dice, ¿no? Príncipe del ejército. Y propiamente en el idioma hebreo la palabra es príncipe. El problema es que en español, príncipe es el hijo del rey. Pero no es el caso del cual se está hablando aquí. Porque esa palabra también significa, tal como la ha traducido la Biblia de las Américas, un jefe. Es el que lidera, el que, digamos, manda y por lo tanto lleva la batuta, por decirlo así. ¿Quién es el jefe o, entre comillas, el príncipe del ejército? Si es el ejército de los cielos, es decir, como normalmente se usa, es, si la referencia es a los astros y las estrellas, obviamente es el Señor. Ahora, ese ejército, esa palabra ejército, se usa también en otras ocasiones con referencia al pueblo de Israel. Éxodo 12, 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años
Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Ejército de Yahweh. También Éxodo 7:4, 12:7 identifican al pueblo de Israel en términos de ejército. Las acciones de Antíoco contra los judíos y la mención de que pisotearía al ejército indican que el simbolismo es una representación de Israel. Entrar a la tierra hermosa, al lugar donde el Señor permitiría que su pueblo regresara del cautiverio de Babilonia, pisotearlo, es decir, dominarlo con persecución, forzarlo a renunciar a la ley y a adoptar costumbres contrarias a ellas, era como lanzar un asalto al cielo. Y todo eso que he mencionado es algo que precisa y específicamente Antíoco hizo. En el versículo 11 ya vimos que Antíoco se atrevió a engrandecerse contra el jefe o príncipe del ejército, contra Dios mismo. ¿Y cómo habría sido posible eso? Bueno, Antíoco se presentó a sí mismo, quiso convencer a sus súbditos de que él era una manifestación de Zeus. Y no solo él, porque Alejandro hizo lo mismo. Él se declaró hijo de Zeus. Pues Antíoco dijo ser manifestación de Zeus y mandó a acuñar monedas con la inscripción Theos Epífanes, Dios manifestado. Ahora, interesantemente, ese título que se dio a sí mismo, Epífanes, las personas que tenían algo contra él, que no les gustaba como gobernante y todo lo que hacía, le llamaban Epímanes. Epífanes quiere decir manifestado. Theos, Epífanes, Dios manifestado. Pero Epímanes significa loco. Los detalles acerca de lo que hizo o lo que intentó hacer, todo esto se encuentra en los libros de los Macabeos, parte de lo que denominamos apócrifos, escritos entre los años 200 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo, y en los escritos del historiador judío Josefo. Macabeos documenta la historia del período de oposición y guerra de la familia de un sacerdote llamado Matatías. La forma en que esto se llevó a cabo es extremadamente interesante, pero no tenemos tiempo para relatarlo. Uno de sus hijos se llamaba Judas, que vino a ser conocido como Macabeo. Judas Macabeo. Posiblemente, no hay seguridad, se cree que la palabra Macabeo significa martillo, porque francamente martilló fuerte en contra de Antíoco. Y por lo tanto la familia, sus hermanos y sus descendientes vinieron a ser conocidos como Macabeo. Entonces, este Antíoco, después de regresar de Egipto hacia el norte, fue a Jerusalén con su ejército, entró en el templo y en el lugar santísimo, tomó los objetos de oro, el candelabro, los utensilios, tazones, jarras, cucharones, todo lo que era de oro, aún la ornamentación, se la llevó, monedas de oro y plata, y todo lo que pudo encontrar. Su propósito, el propósito de Antíoco era hacer de Jerusalén una ciudad con cultura griega. Un sábado, día de reposo, mandó a
demoler los muros de la ciudad y construir un bastión custodiado por una guarnición donde las personas que le apoyaban en la helenización, es decir, en hacer griega la ciudad, se habían inscrito como antioqueños de Jerusalén. De manera que sí, hubo seguidores en los libros de Macabeos, y esto rápidamente lo menciono para entender un poco hasta qué punto llegaron los que estaban de acuerdo con él. Se construyó, creo que fue en Cesarea, se construyó una especie de hipódromo y a la vez lugar donde luchaban, lugar de lucha. Y se acostumbraba a luchar como los griegos lo hacían. ¿Cómo? Sin nada, desnudos, completamente. Y algunos de los judíos que apoyaban la idea de helenización trataban de esconder su circuncisión. De manera que Antíoco hizo cosas extremas para lograr su propósito de hacer de Jerusalén una ciudad griega. Los rituales del templo deberían de suspenderse, las escrituras destruirse, el día de reposo y otras fiestas no deberían observarse, la ley de los alimentos debería abolirse y la circuncisión debería de ser descontinuada. En el atrio del templo, encima del altar del holocausto, se instaló un altar a Zeus, que se suponía correspondía a Baal Shamayim, Señor de los cielos o Señor del cielo, que entre los que se habían acomodado a la helenización, según ellos, equivalía a Yahweh. Pero en ese altar se sacrificaban animales inmundos, evidentemente incluyendo lo que más habría ofendido a un judío, cerdos. Los judíos que rehusaban pronunciar el nombre de la divinidad Baal Shamayim por considerarla una abominación, se referían a ella como la abominación desoladora. Entonces, con toda esa profanación del santuario de Yahweh, fue como que si Antíoco lo hubiese echado por tierra, lo hubiese desechado. En el versículo 12, el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Ahora, este ejército que se menciona aquí, es interesante que no dice el ejército, sino que no tiene el hebreo aquí no tiene un artículo, por lo tanto es un ejército. En hebreo no hay artículo indeterminado como en español, un. De manera que cuando no está ahí, entonces es un. Y un ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio. ¿Y este ejército cuál será? Bueno, el ejército, hemos dicho, del cielo, el ejército del Señor, el pueblo de Israel, pero la identificación, la cercanía de mencionar este ejército con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, creo que es una referencia al sacerdocio, porque junto con el sacrificio continuo, el ejército, el contingente, por decirlo así, encargado de esos sacrificios, es entregado también a causa de la transgresión. ¿Transgresión de quién? ¿De quién? Precisamente del sacerdocio. El sacerdocio vino a ser atraído por la sed de poder, prestigio, posición, riqueza. El sumo sacerdote en ese tiempo
de Antíoco era un fulano llamado Onías III, pero fue depuesto porque su hermano Jasón sobornó a Antíoco para que lo nombrara a él. Unos 3 años más tarde, otro fulano, Menelao de nombre, que ni era de la línea sacerdotal, sobornó al rey para que quitara a Jasón. Y lo logró. De manera que Jasón sí era de la línea sacerdotal, pero era un malvado, sobornando al rey para ganarse el puesto. Pero a él lo quitaron y pusieron a uno que no tenía nada que ver con el sacerdocio, Menelao, porque sobornó al rey. Este sacerdote usurpador sobornó a un oficial de Antíoco para que matara a Onías, que todavía estaba vivo y que era el verdadero sumo sacerdote que lo habían destituido. Y ese usurpador, Menelao, fue quien le dio la bienvenida a Antíoco a Jerusalén cuando regresaba de Egipto. No solo le permitió al rey que entrara al templo y al lugar santísimo, sino que él mismo lo acompañó para que se llevara lo que quisiera. Y después de la muerte de Antíoco, uno de los oficiales puso a su hijo como rey y continuó las dificultades para estos. Pero eso permitió que Judas Macabeo pudiera continuar digamos, la resistencia en contra de Antíoco, y tuvieron mucho éxito en contra de ellos. Y eso en forma muy resumida la trayectoria que se desarrolló con la aparición del cuerno pequeño. Ahora, hay muchas otras cosas más que podríamos decir. El tiempo se nos está yendo. Permítanme saltarme a otro punto aquí, y el hecho es que versículos 15 al 19 nos dicen que, o nos enseñan que Dios provee su palabra para que los suyos sepan lo que Él hará en el futuro. En el versículo 15, sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, oí una voz de hombre entre los márgenes del mar que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. No se nos dice la voz de quién, suponemos que habría sido la voz del Señor, pero sí se nos dice a quién es que le habla: Gabriel. Y Gabriel aparece unas 4 veces en las Escrituras. Se acercó, es decir, Gabriel, donde yo estaba. Cuando llegó, me aterroricé, caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende. Noten esa expresión, hijo de hombre. ¿Se acuerdan que el otro día mencionaba que esa expresión, hijo de hombre, se refiere en el Antiguo Testamento sencillamente a un hombre, hablándole a un ser humano, a un varón, a un hombre, un personaje masculino, hijo de hombre. Se le dirigió así a Daniel en esta ocasión. Y le dice que la visión se refiere al tiempo del fin. Y aquí es donde la situación cambia. Porque nos preguntamos, ¿cómo es entonces posible que esto se refiera al tiempo del fin cuando sabemos que tanto detalle del cual hemos hablado se llevó a cabo en la persona de Antíoco y todo lo que hizo en contra del pueblo de Israel?
Si eso ya se llevó a cabo, ¿cómo es entonces que se refiere al tiempo del fin? Vamos a concluir únicamente diciendo que lo que sucede es que, como en otros pasajes de la Escritura, particularmente con referencia a pasajes mesiánicos, el Señor permite que ciertas cosas se lleven a cabo en la persona de alguien. Por ejemplo, tenemos en el libro de los Salmos una serie de salmos que denominamos que salmos mesiánicos, escritos por David. Esas fueron experiencias que David tuvo realmente en su vida, en situaciones con sus enemigos. Sin embargo, tenemos esos salmos a los cuales varios pasajes del Nuevo Testamento se refieren como una profecía del Mesías. Y la situación que tenemos aquí entonces con Antíoco Epífanes es que este personaje, con todo lo que hizo en contra del pueblo de Israel, viene a prefigurar a ese otro cuerno pequeño que encontramos en el capítulo 7, que sí en realidad continúa lo que el Imperio Romano empezó. Aunque específicamente el cuerno pequeño en este capítulo es diferente del cuerno pequeño del capítulo 7, lo que hizo viene a hacer una figura de lo que el anticristo hará en el futuro. Y lo que el Señor quería, obviamente, era que Daniel, quien habría de escribir esto, relatarlo seguramente a algunos de sus compatriotas en Babilonia, supiera lo que él haría en el futuro. Y así es como también el Señor desea que nosotros sepamos lo que él hará en el futuro. Por lo tanto, al terminar esto en el versículo 27, que dice: yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión. Y no había entendimiento. ¿Qué dice Reina Valera? Y no había, no lo entendía. A pesar de todo lo que le habían explicado, él no la entendió en su totalidad. Creo que esa es la idea. Hubo muchas cosas que él entendió. ¿Y por qué era que estaba espantado? Obviamente por todo lo que esto vislumbraba o que se decía que su pueblo iba a sufrir. Y no solo su pueblo, sino el Dios a quien él servía. Porque este personaje se iba a levantar aún en contra del jefe del ejército, el príncipe del ejército, el que manda. Todo eso seguramente le afectó emocionalmente y se sintió quebrantado, agotado al punto de enfermarse. Y por eso es que hemos puesto como principio en este versículo y al final, el principio número 4, dejemos que la palabra nos quebrante, pero que también nos levante. Que dejemos que la palabra penetre y el entendimiento de lo que leemos y estudiamos nos toque de tal manera que
nos pegue fuerte. Pero es esa misma palabra la que el Señor usa para levantarnos. De manera que leer la palabra, darnos cuenta de dificultades que el Señor permite en la vida de sus siervos, de aquellos que conocemos al Señor como Señor Jesucristo como Salvador. A pesar de todo eso, no nos vamos a quedar agotados y enfermos y en cama todo el día. No. ¿Qué fue lo que hizo Daniel unos días después? Después me levanté y atendí los asuntos del rey. Continué con mis responsabilidades. Aquí tenemos a un viejito de 85, 86 años. Pero tiene responsabilidad. Ahí vamos. Porque sabía que primeramente servía al Señor y que también servía a aquel que el Señor había puesto como mandatario, como rey, como emperador de esa situación. De manera, hermanos, que también nosotros nos podemos espantar algunas veces, podemos sentirnos muy atemorizados por las cosas que suceden en nuestras vidas y tal vez por algunas cosas que el Señor nos enseña en su palabra, que nos golpean y que nos llaman a que verdaderamente nos sometamos a Él, que podamos decir con libertad, sea hecha tu voluntad y no la mía. Y al cabo, vamos a estar aquí, no sé cuánto tiempo más nos tendrá. Yo me refiero aquí en la tierra. Y hasta entonces, cumplamos con nuestra responsabilidad. Oremos, hermanos. Oh Padre, es verdad, tanto que nos enseñas, tanto que enseñaste a este siervo fiel de hace tantos años, por medio de quien ahora nos enseñas a nosotros con todo lo que Él, bajo la dirección de tu Espíritu, dejó plasmado en el pergamino, que ahora nosotros podemos tenerlo en nuestro propio idioma. Gracias por permitirnos la libertad de estudiar tu palabra. Sabemos que ahí hay cosas que nos golpean fuertemente, golpean nuestro orgullo, golpean nuestra actitud, nuestro pensamiento. Oh, Señor, queremos que así sea. Ayúdanos a que esa misma palabra que nos quebranta, que tú la uses para animarnos, para levantarnos, para seguir sirviéndote. En el nombre de Cristo. Amén.